solo método de diagnóstico que van a emplear el resto de su vida, probablemente va a ser el electrocardiograma. Ayer yo estaba pensando en el consultorio, ¿qué otra especialidad de la medicina tiene en su armamento cotidiano? Porque en la consulta tienes dos armas cotidianas, que es el estetoscopio y el electro, elementos o herramientas que tienen más de 100 años de antigüedad, que lo usas todos los días y cada vez le sacas más cosas nuevas. Exploras con un estetoscopio que se inventó en 1816, por supuesto la evolución nueva de eso, pero es una técnica que tiene desde 1816, con conocimiento que te aportaron gente que vivió hace más de 2 siglos, que lo usas hoy en tu práctica diaria, y tomas un electro con una herramienta que nació en 1900, más o menos, con el siglo XX, y que hoy sigue siendo vigente, y que hoy, si no funciona un día, como pasó recientemente en la coronaria, que no había papel, pues te para por completo la operación de un hospital de tercer nivel de atención. ¿Qué relevante puede ser un método diagnóstico que es nuestra base, nuestro pan de cada día y lo cotidiano que hacemos? Pero un cardiólogo no solamente es un intérprete de electro. Yo estoy convencido que si tú le enseñas electro a cualquier persona promedio, así desde la base hasta el final del diagnóstico, puede empezar a hacer diagnósticos. Y por eso es que, por ejemplo, podemos enseñar electro en el pregrado de medicina con mucha facilidad. Muchas escuelas de medicina en este país tienen como materia electrocardiografía. Y lo enseñamos a estudiantes de medicina del segundo año, que incluso algunos no han llevado ni siquiera cardiología. ¿Y por qué pueden aprender electro si no han llevado cardiología? Porque el método se explica solo, es demasiado lógico. Y por ahí van a encontrar seguramente, pues habrán topado ustedes en su formación, estudiantes de medicina, internos que tuvieron cuando estaban en medicina interna, que saben muy bien electro. Y que probablemente no son cardiólogos, ni son internistas, ni son especialistas, pero tienen un conocimiento de electro muy avanzado. Igual aquí en el hospital se pueden encontrar enfermeras, técnicos, gente de servicios paramédicos que saben muy bien electro porque es muy lógico. Pero ¿cuál es la diferencia entre esas personas y el cardiólogo? El cardiólogo también sabe muy bien electro, pero además sabe usarlo para atender pacientes, sabe usarlo para ponerlo en el contexto de los pacientes y sabe usarlo además para entender lo que está ocurriendo con la fisiopatología. Entonces, esta clase de hoy justamente es para tener todos un piso parejo de donde hablar cuando hablamos del electrocardiograma y tratar de despertarles a ustedes esa habilidad que solo van a tener como cardiólogos, de no solo saber interpretar electro, saber usarlo, saber entenderlo y saber pensar más allá del electrocardiograma. Siempre empiezo con algo de historia, y esta es una fotografía histórica porque es uno de los primeros pacientes que se sometió a un electrocardiograma. Un voluntario, ¿no? Como dice ahí, a ver si yo no le veo la cara muy de voluntario, pero bueno, una persona ahí que se dejó registrar la actividad eléctrica del corazón a partir de los potenciales eléctricos de la piel. Piensen ustedes nada más por un segundo. ¿Alguien de aquí le han hecho una electromiografía? Muchos han mandado pacientes a electromiografía, algunos habrán visto alguna. Es un estudio completamente incómodo, es una tortura. Te meten agujas, te ponen toques, no sé qué, para medir la actividad eléctrica de los músculos periféricos y de los nervios. Es muy incómodo porque hay que clavar agujas en la piel y llegar al músculo y sentir la actividad eléctrica en el músculo. Pues imagínense la genialidad del todo que dijo: es que yo no necesito clavar agujas para sentir la actividad eléctrica del corazón. Con la representación cutánea de estos potenciales eléctricos, con lo que hay en la piel, puedo tener una representación de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, pues lo que necesitaba primero era poder determinar la diferencia potencial entre dos polos, amplificar esa diferencia de potencial y expresarla en papel. Entonces ponían a estos sujetos con las manos sumergidas en solución salina para poder tener un contacto eléctrico entre un ánodo y un cátodo y ver si había una diferencia de potencial. Entonces entonces conectaba a estos voluntarios aquí, tenía una máquina de registro como esta, y esta máquina de registro dibujaba esto que está aquí arriba, una variación en el potencial eléctrico de la piel a partir de cambios que suceden en el corazón, pero era con el potencial eléctrico de la piel. Entonces tuvo la genialidad de, además de pensar que se podía hacer a nivel de la piel, que eso ya de por sí es una idea maravillosa, la otra genialidad que tuvo fue de quitarle todo este ruido de la variación de potencial y dejarlo solamente como una línea con cambios en el valor de potencial eléctrico y nominar a esos cambios ondas, y le puso las últimas notas del alfabeto, las últimas letras del alfabeto, P, Q, R, S, T. Pensando que él estaba describiendo el principio de un método que después tendría muchas más ondas. No le puso las primeras porque hay que recordar que las primeras A,
B, C se utilizan para el pulso venoso yugular, por ejemplo. Se utilizan para otros tipos de registro. Entonces él me puso las últimas pensando en que tendría chance de agregarse más ondas. Y como hemos visto, casi con 120 años de diferencia, la verdad es que no ha cambiado mucho de un PQRST a lo que vemos hoy en día y a lo que interpretamos hoy en día. Ustedes saben bien entonces que lo que representa el electrocardiograma es los cambios en el potencial eléctrico que suceden como resultado de la activación eléctrica del corazón, que parte desde el tejido especializado de conducción, nodo sinoauricular, haces internodales, nodo AB, haz de His, rama derecha y rama izquierda, y que se conducen en el músculo cardíaco. Una diferencia muy importante del músculo cardíaco, a diferencia de otras estructuras, es que el músculo cardíaco funciona como un sinciclo, es decir, como si fuera una sola célula. No son varias, eléctricamente es como si fuera una sola. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan aquí en esta imagen microfotográfica, de esta clásica forma de células apantalonadas del miocardio, del músculo estriado en esta forma apantalonada del músculo cardíaco, existen estos haces o discos intercalares entre cada una de las células que tienen poros o canales que permiten el paso de corrientes iónicas. Si yo estimulo el miocardio auricular en cualquier punto, esa estimulación eléctrica va a generar un potencial de acción que se puede dispersar por todo el miocardio auricular. Por eso yo puedo poner un electrodo de marcapasos en la aurícula, en cualquier punto de la aurícula, y si logro capturar en ese punto se va dispersando el resto de la aurícula, con mayor o menor velocidad, con bloqueos interarteriales o no, pero se va a dispersar las aurículas. Si yo pongo un electrodo, como lo hace por ejemplo la coronaria, para pacientes que llegan bloqueados, un transitorio, que se lo ponen en el ventrículo derecho, estimula el ventrículo derecho en cualquier porción donde logran capturar, se dispersa el resto de los ventrículos, porque funciona como un sinciclo. El auricular y el ventricular separados por el esqueleto fibroso del corazón, pero entre ellos la electricidad se conduce. Y vamos a regresar a revisar algo que estoy seguro que han leído más de por lo menos 7 a 10 veces en lo que va de la carrera. Yo me acuerdo mucho cuando yo empezaba la carrera de medicina, de los primeros temas que estudié en el curso premédico, propedéutico, como le decían, era fisiología del potencial de acción del Guyton, ¿no? El capítulo 2 del Guyton. Lo primero que me acuerdo haber estado estudiando ahí antes de entrar al propedéutico, y lo sigo leyendo todos los días, casi 30 años después, porque son conceptos que de repente te aprendes y de repente se te olvida y hay que estarlo repasando y repasando y repasando para entenderlo, pero es la magia que hay detrás de la actividad eléctrica del corazón, que hay detrás de la actividad neuronal, que hay detrás de los complejos neuromusculares, que hay detrás de muchas de las actividades motoras que tiene el cuerpo. Si nosotros recordamos eso, vámonos a fisiología de la carrera de medicina. Imagínense una célula miocárdica prototipo. Está en estado de reposo. Esa célula en reposo ya está cargada eléctricamente. En el reposo tiene una carga, es decir, tiene un valor, en este caso, negativo con respecto al exterior. La célula miocárdica en reposo está en menos 90 milivolts. Y así puede estar en reposo mucho tiempo. Hasta que no tenga un estímulo que le haga cambiar de potencial, que la haga perder la polaridad, es decir, que la haga despolarizarse. Está en menos 90 milivolts. Viene el estímulo de despolarización, pierde su polaridad negativa y se vuelve de polaridad positiva. Y esta despolarización, en el caso de la célula muscular cardíaca, es una despolarización basada en la entrada de iones sodio. Y es una entrada masiva de iones sodio. Esta entrada masiva de sodio se debe a que la concentración de sodio es excesivamente alta en el espacio extracelular y relativamente baja en el espacio intracelular. Y la existencia de ese gradiente electroquímico de sodio no es gratis, es dependiente de energía. Requieres bombas transportadoras para sacar el sodio de la célula, dejarlo en el exterior, mantener esa diferencia, porque esa diferencia va a ser la energía que te permite realizar esta despolarización. Y tienes entonces un cambio de polaridad. La célula que era negativa en su interior se vuelve positiva. Y ese cambio de polaridad, ese cambio eléctrico, es un cambio que genera un movimiento de electrones que es registrable. Se puede medir. Si tú tienes un microelectrodo, puedes registrar ese cambio. Evidentemente, si es una célula, pues es un cambio muy pequeñito. Pero si son millones de células como las que hay en el miocardio, pues ese cambio puede ser mucho más fácil de percibir. Entonces, tienes la despolarización de manera simultánea de muchas células, tienes el cambio de polaridad simultáneo de muchas células y eso lo puedes percibir. Y ahorita vamos a aprender un poco, vamos a recordar un poco cómo se percibe eso.
Después de la despolarización, entonces tienes una fase de rectificación, en donde como que regresas a tu polaridad. Esta fase de rectificación depende de la célula, pero se debe fundamentalmente a la entrada de iones cloro, a la salida de un poquito de sodio, a la empezada de la salida de un poquito de potasio, y te lleva a una fase de meseta, que en la célula muscular es muy relevante, es muy larga en el tiempo, y de esta fase de meseta depende el intercambio sodio-calcio, que te va a permitir que ahora entre un ion calcio que tiene una actividad directamente sobre el complejo muscular, sobre la actina y la miosina, para generar contracción. Y entre más larga es esa meseta y entre más fuerte es el flujo de calcio, más fuerte será la fuerza de contracción, es decir, el inotropismo. Las células musculares tienen una meseta larga, las células eléctricas no, y ahorita lo vamos a diferenciar. Y después tienes una fase de repolarización, fundamentalmente dada por la salida de potasio, que para tener una salida de potasio tan rápida necesitas también tener una diferencia de potasio intracelular contra el extracelular, y eso también es energéticamente dependiente. Esta repolarización te va a permitir que la célula vuelva a tener una polaridad negativa y se quede después con ese potencial de acción. Bueno, este potencial de acción lo podemos nosotros registrar en diferentes puntos del corazón, y nos vamos a dar cuenta además que en la fibra muscular pues tiene una forma más o menos así como la que yo les platicaba, con una despolarización muy rápida, una rectificación, una meseta y una repolarización, una meseta larga, y es un potencial que dura pues un poquito más de tiempo. Sin embargo, existen otras fibras en el corazón que tienen un potencial de acción discretamente diferente, como este de aquí abajo. Las fibras eléctricas, el tejido especializado de conducción, suele tener ciertos cambios. El primero de ellos es que su fase de reposo en realidad nunca es estática. Tiene una pendiente de despolarización diastólica, una pendiente de despolarización de reposo. Esta pendiente de despolarización de reposo es muy relevante porque las células eléctricas son automáticas. Ellas solitas van adquiriendo el potencial necesario para despertar un potencial de acción, a diferencia de las células musculares. Si bien toda célula cardíaca puede tener automatismo si las condiciones son apropiadas, las células eléctricas tienen un automatismo evidente, activo todo el tiempo. Son células que están teniendo este potencial de despolarización diastólica y que por sí solas pueden alcanzar a tener un potencial eléctrico suficiente para generar un potencial de acción. Entonces, solitas van subiendo su valor de electropositividad hasta llegar a un umbral y despertar un potencial de acción. Y esta corriente de despolarización diastólica es una corriente también dependiente de sodio, la famosa corriente IF o FONI, que depende de sodio, que va generando esa despolarización y que es mucho más activa, es decir, su pendiente es más rápida en las células que tienen una frecuencia de disparo más alta, como las del nodo sinusal. El nodo sinusal es la que tiene la corriente de despolarización diastólica más pronunciada de todas, aquí en la frecuencia de disparo más alta, por eso es la que lleva el control del corazón. Una de las leyes básicas del ritmo cardíaco es que el marcapasos más rápido es el que lleva el ritmo del corazón. La célula marcapasos más rápida del corazón es la del nodo sinusal, y no cualquiera del nodo sinusal, las porciones altas del nodo sinusal. Como ustedes seguramente estarán revisando y revisarán los siguientes temas, particularmente en la clase de anatomía del sistema de conducción, del sistema eléctrico, hay zonas dentro del mismo nodo sinusal de diferentes velocidades de disparo. El nodo sinusal más rápido, generalmente es más superior; el nodo sinusal más lento, las células sinusales más lentas son generalmente más inferiores. Tienen frecuencias diferentes, pero ¿cuál es la que lleva el control? La que ve más rápido. Si yo le pongo un marcapaso a un paciente y quiero llevar yo el ritmo, lo que tengo que hacer es ganarle al ritmo más rápido que él tenga. Si va a 60 o 70 latidos por minuto, pues yo tengo que ir a 80. Si va a 80, yo tengo que ir a 40 y así sucesivamente. En las células automáticas, la frecuencia la da la pendiente de despolarización dependiente de sodio. Pendiente de despolarización que es bloqueada, por ejemplo, con los bloqueadores de canales de sodio, sí, y de forma muy precisa con, por ejemplo, la ivabradina. La ivabradina es una maravilla de la farmacología porque es un medicamento prácticamente diseñado para bloquear estas corrientes IF y por lo tanto reducir el automatismo de las células especializadas del sistema de conducción, particularmente del nodo sinusal. Extraordinariamente útil para bajar la frecuencia cardíaca sinusal en taquicardias sinusales inapropiadas, en taquicardia sinusal compensadora en falla cardíaca o en angina. Las primeras aplicaciones de la ivabradina
estudio Signify, se basó en tratar de demostrar su eficacia en pacientes con cardiopatía isquémica y en pacientes después con insuficiencia cardíaca, y demostró ahí más o menos que tenía cierto papel en insuficiencia cardíaca después de beta-bloqueo. Beta-bloqueo siguió siendo superior. Pero ¿en dónde he encontrado un nicho particular estos fármacos? Más en pacientes que tienen taquicardias sinusales inapropiadas. Aquellos que tienen una taquicardia sinusal que les genera sintomatología, que les reduce calidad de vida y que quieres tener un fármaco que no tenga el efecto vasodilatador como un beta-bloqueador o hipotensor como un beta-bloqueador. Bueno, después que alcance el umbral, la siguiente es la despolarización rápida de estas células eléctricas, depende de calcio. Aquí no depende de sodio. La despolarización rápida de las células eléctricas depende de calcio. Es en donde entonces entendemos por qué los calcioantagonistas tienen un papel fundamental en reducir la despolarización del tejido eléctrico, particularmente útil en el nodo atrioventricular. Al reducir la despolarización del tejido eléctrico, reducir la velocidad de despolarización del tejido eléctrico, reducen la velocidad del nodo AB, hacen lento al nodo AB, enlentecen el nodo AB. Y si enlentezco el nodo AB, tú puedes tener una taquiarritmia auricular, una FA, que es la clásica, y puedes ir arriba rapidísimo. Si yo te enlentezco el nodo AB, la filtración que tiene para pasar el impulso al ventrículo aumenta, y por lo tanto puedes ir con una FA muy rápida o con un flotter muy rápido y tu frecuencia ventricular va a ir más baja, porque estoy enlenteciendo el nodo AB, y por eso ahí actúan muy bien los calcioantagonistas no dihidropiridínicos, verapamilo y etc. Y después la repolarización también dependiente del potasio, que tiene incluso una hiperpolarización, o sea, repolariza y te vas muy hasta abajo. Bueno, entonces, ¿qué ocurre con el electrocardiograma? Decíamos, es una forma de entender la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón a partir de la piel. Muchas gracias. Y lo que hacemos es poner electrodos que registran el movimiento de los electrones. La electricidad no es otra cosa más que flujo de electrones. Un principio básico, por dogma, que tienen que tener muy claro desde aquí y el resto de su vida es el siguiente. Si yo tengo aquí un electrodo, este electrodo lo conecto a una gráfica y tengo un flujo de electrones que se le acerca, ese electrodo va a graficar una onda positiva. Y si yo tengo aquí un electrodo y tengo un flujo de electrones que se le aleja, este va a graficar una onda negativa. Simple y sencillo. ¿Cómo veo el flujo de electrones? Los electrones siempre van a caminar de un extremo negativo a un extremo positivo. Siempre van a ir de negativo a positivo. Entonces, si por ejemplo, entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí muchos negativos que van aventando electrones al extremo positivo, lo que va a graficar eso es cómo se le acercan todos esos electrones, lo va a graficar positivo. Y si al revés, yo tengo aquí muchos negativos que van caminando hacia este extremo positivo, pues lo va a graficar como negativo. Fíjense en esta imagen. En esta imagen tengo una célula que está en este momento completamente polarizada y no hay movimiento, no hay cambios, y por lo tanto se grafica con una línea plana o isoeléctrica que mantiene la misma electricidad todo el tiempo. Empieza la despolarización de esa célula, eso le empieza a volverse positiva, está caminando del positivo hacia allá. Empieza a volverse positiva, y lo que ocurre es que al volverse positiva la célula, el exterior se vuelve negativo, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo es como aquí tengo electrones negativos, siempre son negativos, pues, cargas negativas, y aquí tengo cargas positivas. Y este fenómeno está haciendo que se me esté poniendo negativo, negativo, después va a ser negativo, después va a ser negativo, etc. Están moviéndose los negativos hacia allá, están moviéndose los electrones hacia allá. ¿Cómo lo grafica este electrodo? Pues como una onda positiva. Y cuando ya logró despolarizar por completo la célula, pues ya me dio una onda completamente positiva. En cambio, la cámara que está de este lado, lo que vio es cómo se fueron todos los electrones para allá y lo graficó como una onda negativa.
¿Sí quedó más o menos claro? Este es un concepto que es básico en la electrocardiografía. Siempre que hay un proceso de despolarización o de cambio de la polaridad de las células, siempre va a empezar porque tengas un punto de corte, un punto de cambio en donde tenías todo negativo. Siempre va a haber un momento en donde la célula que empieza a ponerse aquí positiva se enfrenta un positivo con un negativo, es decir, donde están transitando, transicionando, cambiando los valores de electricidad. A este punto se le llama el dipolo, el momento en el que tienes estrechamente pegaditos dos polos eléctricos completamente diferentes, un positivo y un negativo. Si ustedes se fijan en una despolarización normal, tú pasas de tener puros negativos, no hay un dipolo, todos son de la misma polaridad, después empieza a tener positivo y negativo, aquí ya tengo un dipolo, y después cuando voy caminando, este dipolito también va caminando, ¿se fijan? Se va moviendo. Ese movimiento del dipolo es como si fuera la cresta de la ola, se va moviendo. Y mi electrodo explorador va a observar si se le acercan los dipolos o se le alejan los dipolos. Es el movimiento de esta cresta de la ola lo que registra el electrocardiograma. Evidentemente es un promedio, el promedio de todos los dipolos de activación del corazón, lo que va a acabar haciendo las ondas, los complejos en el electrocardiograma. Pero es este punto de conversión entre positivo y negativo, entre cambio, el dipolo, el que va a marcar el movimiento. Y eso en un electrocardiograma se registra con electrodos que ven acercarse o alejarse de este movimiento. Pero también se hace, por ejemplo, en mapeos muy avanzados. El mapeo que hacemos en electrofisiología con sistema CARTO o sistema ENSAI, que permite hacer un mapeo, una reconstrucción tridimensional anatómica del corazón, también permite ver el movimiento de la electricidad, ver el movimiento de esos dipolos. Y ese mapa de activación, que es muy atractivo para ver las imágenes, ustedes, ahora que tengan oportunidad, bajen al laboratorio de electrofisiología, algún día que tengan un procedimiento con CARTO, y pidan que pongan el mapa de activación, se van a dar cuenta cómo en las arritmias se puede ver el movimiento, o en el ritmo sinusal incluso, se puede ver el movimiento de la electricidad a través del corazón. Y lo que hace en realidad es ver el movimiento de los dipolos. Incluso les va poniendo flechitas de cómo se van moviendo. Un poco parecido a como cuando ven un mapa de estos meteorológicos y me ponen las corrientes de aire, las corrientes de agua, pues aquí igual la corriente eléctrica. ¿Claros hasta acá? Entonces, un electrodo explorador lo que va a ver es la corriente que se le acerca o se le aleja. La mayoría de los electrodos exploradores necesitan tener una referencia, es decir, necesitan tener otro polo de exploración. Son electrodos bipolares. Necesitan tener un electrodo que explora lo que está ocurriendo y una referencia. O un electrodo que ve el lado contrario o un electrodo que está en ceros. En el caso del electrocardiograma, utilizamos una combinación de electrodos bipolares y unipolares para poder hacer un registro. Los electrodos que se ponen en las extremidades, ABR en el brazo derecho, ABL en el brazo izquierdo y ABF en la pierna izquierda, son electrodos unipolares. Funcionan como lo que yo les decía aquí, como una sola cámara que ve si se acerca o si se aleja a ese punto en particular. El problema con el electrodo unipolar es que ve potenciales de muy bajito voltaje, apenas tiene sensibilidad. Entonces, si yo conectara solo electrodos unipolares, la verdad sería muy difícil tomar un electrocardiograma. ¿Qué tuvo que inventar Einthoven para poder hacer realmente esto algo visible? Que estos electrodos unipolares tuvieran voltaje aumentado.
Es decir, conectar ese electrodo a un amplificador para que la señal que recibían se hiciera más grande y poder realmente ver lo que está ocurriendo. Entonces, los electrodos unipolares están aumentados en voltaje y de ahí que el nombre cambie a AV, AVR, AVL, AVF, que augmented voltage, voltaje aumentado. Le aumentaron el voltaje con un amplificador. ¿Alguien aquí le gusta la música? ¿Es audiófilo o tiene equipos de sonido? Cuando tú pones música de una tornamesa, de un disco, por ejemplo, la aguja está registrando lo que está en el disco, esas vibraciones son de pequeño voltaje. Tú no podrías escuchar. Por ahí seguro alguno que estuvo en física o en taller de electricidad en la secundaria en México, que se utiliza mucho eso, te ponían a hacer un fonógrafo, ¿no? O construías una máquina que podía amplificar esa señal sonora sin necesidad de electricidad. Pero para que lo hagas con electricidad necesitas conectar eso a un amplificador. Si ustedes tienen un disco, si quieren escuchar viniles, no lo pueden escuchar solito, lo tienen que conectar a un amplificador o tienen que venir con un amplificador para aumentar la intensidad de esa señal. Lo mismo en el electro. El electro tiene que estar conectado a un amplificador de voltaje para que te dé los electrodos unipolares. ABR, ABL y ABF. Y los unipolares funcionan como el ejemplo que yo les di. Si la electricidad se les acerca, lo grafican positivo, si les aleja, lo grafican negativo y no hay pierde. Todo lo que se acerque a ABR va a ser positivo, ABR. Todo lo que se aleje de ABR va a ser negativo en ABR. Punto y se acabó. ¿Qué sucede con los electrodos bipolares? Los bipolares tienen dos puntos de referencia. Entonces, por ejemplo, tienes ABR conectado a la derecha, ABL conectado a la izquierda y ABF en las piernas. ABR y ABL también pueden servir como electrodos bipolares para darte una derivación bipolar. En este caso la derivación bipolar sería D1. D1 es una derivación bipolar. ¿Qué quiere decir que sea bipolar? Que tiene dos polos, un polo positivo y un polo negativo. La diferencia estriba entonces en que en una derivación unipolar todo lo que se acerca a ese electrodo se grafica como positivo y todo lo que se le aleja como negativo. En una derivación bipolar está más difícil porque si se le acerca la derivación depende a qué lado de la derivación se acerque, si se grafica como positivo o negativo. Si se acerca a la mitad positiva, por ejemplo, tengo aquí un eje eléctrico que apunta hacia acá. Si se acerca a la mitad positivo, D1 me lo va a graficar como positivo. Pero si este mismo vector se acerca a la mitad negativa, D1 me lo va a graficar como negativo. ¿Sí queda claro? En diferencia a los electrodos unipolares, donde lo que se le acerca a la cámara lo grafico positivo y lo que se aleja lo grafico negativo, en las bipolares, lo que se acerque a la mitad positiva lo voy a graficar positivo, lo que se acerca a la mitad negativa lo voy a graficar como negativo. Y eso se llama el hemicampo. El hemicampo positivo y el hemicampo negativo. D1 tiene un hemicampo positivo que es a la izquierda y un hemicampo negativo que es a la derecha. ¿Claros? ¿Seguros? Ahora tienes otra derivación bipolar. ABR con ABF, o brazo derecho con pierna izquierda. Esta es la derivación 2. El hemicampo positivo está hacia abajo, el hemicampo negativo está hacia arriba. Y luego tienes D3. El hemicampo positivo de D3 está hacia abajo, el hemicampo negativo está hacia arriba. ¿Sí quedó? Entonces tienes las tres bipolares, D1, D2, D3 y las tres unipolares. ABR, ABL y ABF. Y con eso tienes 6 derivaciones que integran el triángulo de Einthoven, el plano frontal del corazón. ¿Estás viendo el corazón? De frente en 2 dimensiones. Con eso podrías tener ya mucha idea de cómo está la actividad eléctrica del corazón desde forma bidimensional. Sin embargo, para tratar de entender el corazón en su tridimensionalidad, el electro convencional utiliza derivaciones unipolares transversales. Estándar, utilizamos las 6 precordiales, de B1 a B6. Las derivaciones precordiales son derivaciones unipolares, es decir, solamente ven lo que se les acerca a ella
y lo grafican como positivo, y lo que se aleja de ella y lo grafican como negativo. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Son unipolares del hemicampo izquierdo, del hemitórax izquierdo, las precordiales tradicionales, o las del derecho, o las dorsales en el círculo torácico. En el electro convencional estándar típico de 12 derivaciones, lo que te pide la norma, lo que piden las guías, es tener 6 del plano frontal, 3 bipolares, 3 unipolares y 6 unipolares precordiales. Y con eso tienes un electrocardiograma de 12 derivaciones. El electro de 12 derivaciones está. ¿Claros acá? ¿Seguros? Vamos a meterle un poquitito más de complejidad. Por ahí, cuando salió el Apple Watch, yo me metí en una discusión en Twitter, cuando Twitter se usaba académicamente, cuando hacía Twitter antes por ahí, porque algún de los de los proto-influencers, o la gente que tuiteaba para generar fama, alguna vez me criticó porque yo puse que era uno de los grandes avances del acceso a la salud, el tener un Apple Watch que pudiera medir electro, uno de los grandes avances de la salud. O sea, ¿cómo puedes decir tú eso si esto va en contra de todas las leyes de Einthoven? ¿Cómo puede decir Apple que toma un electrocardiograma? Porque tiene solamente un electrodo. Necesitas forzosamente tener 2 polos para tomar un electrodo. O sea, esa persona evidentemente no tenía ni idea de cómo funciona el Apple Watch. El Apple Watch te permite hacer una derivación bipolar. No es una unipolar. Y alguien me puede decir, ¿por qué no podría el Apple Watch tener una derivación unipolar? Por lo menos por hardware. ¿Por qué no podría tener una unipolar? Porque una unipolar necesitas, a fuerza, un amplificador de señal. No te cabría en esa forma, tendrías que hacer muchos recursos, un amplificador por hardware. Necesitarías por software convertirlo, y eso lo hacen algunos métodos, pero por así, chips, palancas y engranes, no te da cabe para tener un amplificador. Necesitas forzosamente tener un bipolar. ¿Qué hizo la gente inteligente que trabaja para estas compañías? Pues necesito que sea bipolar. ¿Cómo le voy a hacer para tener un electrodo en la piel de esta persona que toca el brazo izquierdo y hacer una derivación bipolar? Pues algún ingeniero en Cupertino podría decir, pues a ver, la otra derivación ¿dónde está? Pues en la siguiente mano, ¿no? La mano derecha. Pues vamos a tener que pedirle a la gente que toque otro electrodo en el reloj. Y por eso cuando alguien se hace un electro en el Apple Watch, te pide, toca con tu mano derecha la corona del reloj, porque en la corona tiene otro electrodo unipolar. Entonces está haciendo una derivación unipolar al brazo derecho y una derivación unipolar al brazo izquierdo. Automáticamente tengo 2 derivaciones unipolares, tengo una bipolar. Una bipolar brazo derecho, brazo izquierdo. Es decir, tengo un D1. Y lo que te permite hacer es una tira de ritmo de D1. Perfectamente válida, funcional, clínicamente aprobada. Si yo tomo 30 segundos de ese trazo, me puede servir para el diagnóstico de FA de acuerdo a las guías. Porque es una derivación unipolar. Una derivación, bipolar. ¿Sí queda más o menos claro? Si yo quisiera tomar un electro de 12 derivaciones con un Apple Watch, ¿lo puedo hacer? Sí, pero necesito convertir esas unipolares con software. No puedo solito. ¿Pero qué tendría que hacer? Pues tengo derivación D1, ¿no? Brazo derecho con brazo izquierdo. Derivación D2, necesitaría ponerme el reloj en el brazo derecho y con la pierna. Derivación D3 en el brazo izquierdo y con la pierna, hacer malabares, pero se puede. Revista Española de Cardiología, hay una publicación de cómo tomar un electro de 12 derivaciones con Apple Watch. Se puede hacer, pero hay que jugar un poquito con eso. El Cardia, por ejemplo, algunos de ustedes han visto los Cardia, ¿no? Que es esta tabletita que tiene 2 electrodos. Surgió como una manera fácil para que los pacientes pudieran hacerse un electro en casa. Igual toman con una mano un electrodo, con otra mano otro electrodo y tiene una derivación bipolar de las extremidades superiores. La nueva versión de Cardia te permite, además de tomarlo con una mano y con la otra, tener un electrodo en la base. ¿Y esto qué hace? El paciente se lo pone en la pierna izquierda. Y así automáticamente tengo una bipolar de los brazos, puedo hacer una bipolar de brazo izquierdo con pierna izquierda y puedo hacer una bipolar de brazo derecho con pierna izquierda, y entonces tengo las 3 derivaciones bipolares básicas D1, D2, D3, y puedo tener ABR, ABL y ABF y hacer un plano frontal, 6 derivaciones. Con 6 derivaciones puedo calcular el eje eléctrico, por ejemplo. Ya me permite tener mucha más idea de la electrocardiografía de ese paciente sin tener un dispositivo muy complejo.
¿Sí queda claro esto? Hay otras derivaciones, por supuesto. Este es el electroestándar. El electroestándar me sirve para casi todo, pero por supuesto que puedo modificarlo. Existen derivaciones intracavitarias. ¿A qué se refiere el término intracavitario? Que va dentro del corazón. Y la derivación intracavitaria me permite hacer una imagen de lo que está ocurriendo en el endocardio, porque esto finalmente lo que estoy viendo es el epicardio. Y la imagen intracavitaria me va a demostrar cómo la corriente eléctrica endocárdica es diferente. El flujo está ocurriendo de manera diferente, se está alejando del endocardio, cuando lo que aquí estoy viendo cómo se está acercando. Y si no es una derivación y solamente es un electrodo unipolar intracavitario, en realidad no voy a poder registrar una diferencia potencial, sino voy a registrar nada más un electrograma, una actividad eléctrica local. Lo que se ve cuando en electrofisiología presentan las rayitas famosas, lo que se ve en las rayitas del polígrafo son electrogramas, no electrocardiograma. La diferencia del electrocardiograma es que ya es el promedio de toda la activación eléctrica del corazón expresada en la piel. Y vamos a irnos a ver paso por paso de cómo se construye el eléctrico. El primer impulso eléctrico que cambia el estado de reposo hacia la actividad eléctrica es el que viene del nodo sinusal, nodo que fue descrito por Kate y Flack. Por eso por ahí muchos libros lo van a encontrar como el nodo de Kate y Flack. El nodo sinusal, que aquí ven esta imagen de histología, es una estructura de células especializadas altamente densas en la porción epicárdica del techo de la aurícula derecha, justo cerquita de la desembocadura de la vena cava. La imagen que les pongo arriba no es casualidad. Es muy notorio cómo el nodo sinusal tiene una arteria del nodo sinusal que es demasiado grande para el tamaño de células que tiene. O sea, si te imaginas que todas estas células tienen que comer de una arteria, pues esta arteria es demasiado grande para darles de comer a estas células. Es demasiado aporte. En realidad, la existencia de una arteria del nodo sinusal tan grande y la presencia del nodo sinusal periférico de esta arteria implica una relación no solamente de nutrición, sino también de sensado. El nodo sinusal, alrededor de la arteria sinusal, detecta las variaciones de presión de la misma y en función de esa responde. Es una manera de autorregularse. Ahora que tenemos un programa de trasplante tan vigoroso en el instituto, se han dado cuenta que en la cirugía de trasplante no hay una reconexión neuronal. No conectan el vago ni conectan la estimulación simpática al corazón trasplantado, solo conectan las tuberías, no los cables. El corazón trasplantado está denervado. Pero como un corazón trasplantado denervado se adapta también a las necesidades del receptor, porque finalmente hay sistemas de autorregulación y uno de los más importantes es este. El nodo sinusal detecta la presión de la arteria sinusal, detecta el volumen de sangre por la arteria sinusal y responde en consecuencia, con taquicardia, con bradicardia, de acuerdo a lo que se necesite. Esta estructura periférica permite cambiar entonces la velocidad de disparo de las células del nodo sinusal en relación con las necesidades del organismo. Y aquí está la corriente de disparo del nodo sinusal, que ya lo platicábamos, el efecto que tiene sobre esta levabradina, por ejemplo, que ya lo platicábamos también. El nodo sinusal dispersa su electricidad vía célula a célula, vía este sincipio auricular. Eso permite que la electricidad se difunda a las aurículas, pero también tiene algunas vías preferenciales de conducción. Esos son los famosos haces internodales. Son estructuras de conducción un poquito más rápida que permiten distribuir la electricidad a todo el atrio derecho y al atrio izquierdo con mayor velocidad para que todas traten de contraerse al unísono. Entonces tenemos unas anterior, que son las de Bachmann, unas medio, que son las de Benkebach, y unas posterior de Torel. La velocidad de conducción internodal es de 1 metro sobre segundo, bastante rápida. La conducción célula a célula sería muchísimo más lenta, entonces para que esto se distribuya rápido es a través de los haces internodales. Y existen ya descripciones de bloqueos de esos haces internodales, el famoso bloqueo interatrial o síndrome de Bayes, que puede explicar en algunas ocasiones por qué hay un retardo en la activación del nodo sinusal y la activación total de las aurículas. Desde el inicio de la P hasta el fin de la P en todo el electrocardiograma, por un retardo en la conducción interarterial, que puede verse en crecimientos auriculares, que puede verse también en fibrosis auricular y que puede ser una premonición de la aparición de fibrilación auricular. Entonces, el nodo sinusal dispara, se produce la despolarización atrial, es decir, la onda P. ¿Qué pasa si el nodo sinusal dispara y no hay onda P? Pues ahí es un bloqueo sinoatrial. Hay actividad en el nodo, pero no en la aurícula. Y
Y eso evidentemente, si es un bloqueo sinoatrial completo, no lo puedes ver en el electrocardiograma, porque la onda P depende que la electricidad ya haya despolarizado las aurículas. Eso lo ves exclusivamente en la sala de electrofisiología. Pero si el bloqueo sinoatrial tiene ciertos grados variables de ocurrencia, como el del segundo grado, puedes llegar a ver variaciones en la aparición de la onda P. La onda P te habla entonces de la despolarización auricular. Después tenemos el nodo atrioventricular o nodo de Ashok-Tawara. El nodo de Ashok-Tawara, el nodo atrioventricular, está endocárdico, anatómicamente en el vértice del triángulo de Koch, en la puntita del triángulo de Koch. Se acuerdan, formado por tendón de Tobaro, seno coronario, valva septal de la tricúspide. En la mera puntita endocárdico está esta estructura, que es el nodo atrioventricular, que es una zona de conducción lenta. ¿Se acuerdan cuánto conducían los haces internodales? 1 metro por segundo. ¿Cuánto conduce el nodo? 0.2 metros sobre segundo, 5 veces más lento. Es a propósito que sea lento. La idea es que se reciba la electricidad y se entretenga un ratito en lo que la aurícula se contrae y se vacía. Y esta conducción lenta tiene además ciertas propiedades. Tiene conducción decremental. ¿A qué se refiere esto? Que es lenta, pero se puede hacer más lenta si lo necesitas. Si la frecuencia auricular sube drásticamente, se acelera la frecuencia auricular, la velocidad de conducción del nodo se hace todavía más lenta, para tratar de amortiguar un poquito. Es como si fuera un freno en un coche, en un carro, que sintiera a qué velocidad vas y se vuelve más fuerte el freno en función de la velocidad que tienes. Los coches nuevos lo hacen. Si tú vas muy rápido, el freno se vuelve mucho más potente. Si tú vas más lento, el freno se vuelve más débil. El nodo hace lo mismo. Si la frecuencia auricular va muy rápido, el nodo se vuelve muy lento para tratar de que el ventrículo no reciba tantos impulsos por minuto. Se llama conducción decremental y esto se puede evidenciar. Y la conducción decremental del nodo AB además tiene zonas. Hay una zona de conducción más rápida y una zona de conducción más lenta, la famosa vía rápida y la famosa vía lenta. Si la dispersión en las velocidades de esas dos zonas es muy amplia, puede darse el caso de que tengas dos vías de conducción muy diferentes que participen o que sean el sustrato de una taquicardia por reentrada intranodal. Normalmente no ocurre, sí son de velocidad diferente, pero no tan diferente como para conducir una reentrada, pero se puede ocurrir. Porque el nodo AB, el nodo de Ashok-Tawara, tiene conducción decremental y vías diferenciadas de conducción a diferente velocidad. Es una estructura endocárdica muy susceptible a la lesión, está dentro de la cavidad. Entonces a veces, poniendo un catéter central, si le estás manoseando mucho la aurícula, puedes lastimar el nodo AB. Es una estructura muy pegada a los anillos valvulares, entonces en un reemplazo de válvula mitral, en un reemplazo de válvula aórtica, en una cirugía de un paciente congénito, es muy probable o es probable que el cirujano en la manipulación de estos anillos valvulares pueda lastimar el nodo AB y generar un bloqueo AB postquirúrgico que puede ser transitorio. Seguramente ustedes verán muchos pacientes que regresan de la TPQ a piso con un marcapaso epicárdico y llegan con un bloqueo AB transitorio por la inflamación del anillo, o puede ser permanente, ¿no? Y eso por la friabilidad que tiene este estructura. Después tenemos la conducción intraventricular. Llega el nodo AB, cruza el haz X y se va por las ramas derecha e izquierda. La velocidad de conducción por las ramas es de 3 metros sobre segundo. 1 metro sobre segundo los haces internodales. 0.2 metros sobre segundo el nodo AB, 3 metros sobre segundo las ramas, la velocidad más rápida que existe. ¿Por qué tiene que ser tan rápida? Porque tiene mucho músculo que despolarizar en poco tiempo. La velocidad más rápida que existe son las de las ramas derecha e izquierda y los fascículos. Rama derecha, fascículo anterior y fascículo posterior de la rama derecha. Rama izquierda, fascículo anterior y fascículo posterior de la rama izquierda. Finalmente, decíamos que el electrocardiograma es el promedio de las activaciones del corazón. Si nosotros nos vamos a estas activaciones, vamos a ver que la onda P es la despolarización auricular. Y la onda P se debe a que las aurículas tienen un movimiento de dipolos con una misma magnitud y sentido, tienen un vector. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Aquí está mi nodo sinusal. Hay una despolarización que va a la izquierda, otra despolarización que va hacia abajo,
Y el vector, el promedio, más o menos se marca en este punto. Lo que ve el electro es el promedio. Si yo tengo, por lo tanto, un electrodo explorador bipolar, por ejemplo D2, por ejemplo D3, el vector de activación de las aurículas está apuntándose en el cambio positivo de D2, positivo de D3 y positivo de D1. Por eso la P normalmente es positiva en D1, positiva en D2, positiva en D3 y negativa en ABR, que se aleja de ella. Ahora, los ventrículos tienen 3 vectores de activación. El primero de ellos, que es Z, que va de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. El segundo, que va hacia la izquierda. Y el tercero, que va hacia atrás. Entonces tengo, por ejemplo, en D2, una onda P positiva, porque el vector de activación se acerca a D2. Después, tengo un primer vector que se aleja, discretamente negativo, un gran vector que se acerca, que es positivo, y un vector 3 que se va hacia atrás, que se aleja, y es negativo. Y después la repolarización. Y así constituyo un PQRS a través de la representación gráfica de los promedios de activación auricular y ventricular y de los promedios de repolarización. Existe un vector de repolarización igual, que es el que me va a dar la onda. ¿Claros? ¿Hasta acá? ¿Seguros? Entonces, ¿de qué depende el electrocardiograma? De la forma en la que esos electrodos vean que se acerque o se aleje la electricidad. Y en realidad lo que estoy haciendo es un promedio de los potenciales de acción. El promedio del potencial de acción del nodo sinusal, pero no solo del nodo sinusal, sino de toda la despolarización que se genera en la aurícula, y eso me va a dar la onda P. Después voy a tener un promedio de la activación a través del nodo AB, que el nodo AB se despolariza y entretiene la señal un rato, y ese tiempo que está entretenido, en realidad no hay cambio en la señal eléctrica y es el segmento PR. Tengo entonces la onda P, el segmento PR, que es el tiempo que está en el nodo entretenido, y finalmente la despolarización a través de las ramas, las vías de Purkinje y las células cardíacas que te van a dar el QRS. Si ustedes se fijan, lo que está viendo el QRS es el potencial de acción desde las ADGs, ramas y fibras de Purkinje. Todo el tiempo de activación es la onda R. Y el tiempo de la meseta de repolarización, en la meseta no hay cambios en la actividad eléctrica, es el segmento ST, y en la repolarización hay un cambio significativo y es la onda P. Entonces, en realidad, lo que veo en la onda P es la despolarización auricular, lo que veo en el segmento PR es el tiempo de retardo intranodal, lo que veo en el QRS es la activación, la despolarización ventricular, lo que veo en el ST es la fase de meseta, lo que veo en la T es la repolarización. Ya lo sabían.